Bienvenidos a todos los amantes de las ciencias sociales en este su canal, y en este video les ofreceremos conocimientos básicos del área de geografía. En este tema hablaremos acerca de los climas en el Perú, ¿no? Hay que tener en consideración, pero para hablar de los climas tenemos que tener unos conceptos principales, ¿no? Dentro de esos conceptos principales tenemos el tiempo atmosférico. ¿Qué es el tiempo atmosférico? Es el estado de la atmósfera en un momento y un lugar determinado, definido por las diversas variables meteorológicas como la temperatura, la presión, el viento, la radiación solar, la humedad, la precipitación. Dentro de un momento hablaremos acerca de alguno de ellos, ¿no? El clima. ¿Qué podemos entender por clima? ¿No? Es un conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar, constituido por la cantidad, frecuencia de lluvias, la humedad, la temperatura, los vientos, y cuya acción influye en la existencia de los seres sometidos a ella, ¿no? Dentro de los elementos del clima podemos encontrar la temperatura, que es la cantidad de energía calorífica que posee el aire en un momento determinado. Se mide mediante termómetros, habitualmente en grados Celsius, ¿no? Y sus características pueden llegar a ser frío o calor. También tenemos la humedad. Dentro de la humedad hay dos conceptos principales: la humedad absoluta y la humedad relativa. La humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua presente en el aire, ¿no? Y la humedad relativa es la relación entre la cantidad de vapor de agua que contiene el aire y la máxima cantidad de vapor de agua que puede contener una determinada temperatura. Cuanto mayor es la temperatura del aire, más cantidad de vapor de agua disuelto admite. Su característica es el vapor de agua y su instrumento de medida es el higrómetro. También tenemos a la presión atmosférica, ¿no? Es, digamos, el peso de la columna del aire sobre una unidad de superficie. Se expresa en pascales. Su unidad equivalente al newton por metro cuadrado, ¿no? Como esta unidad resulta pequeña, habitualmente se utiliza el hectopascal. Su característica es la fuerza de aire y su instrumento de medida es el barómetro. Adicional a ello tenemos otro elemento que es la nubosidad. Es la fracción del cielo cubierta por nubes observadas en un lugar determinado, ¿no? Se divide la bóveda celeste en 8 partes y la nubosidad se mide en octas, ¿no? Las características es la altitud de las nubes y su instrumento de medida es el nefoscopio. Los vientos es el movimiento del aire en la atmósfera que se desplaza desde las zonas de altas presiones a las de bajas presiones, aunque este movimiento tiene lugar en 3 dimensiones de espacio. En la meteorología se mide solamente la velocidad y la dirección. Su característica es el aire en movimiento y su instrumento de medida es el anemómetro. Adicional a ello tenemos la insolación. La insolación es la cantidad de energía en forma de radiación que llega a un lugar de la Tierra, ¿no? En un día concreto. Por ejemplo, la insolación diurna, o en un año la insolación anual. Ahora, si hablamos de los factores de clima, tenemos que tener en consideración que influyen en la dinámica de los elementos del clima, ¿no? Pueden ser geográficos y astronómicos. Y dentro de los principales tenemos la latitud, la altitud y la oceanidad. En la altitud podemos ver que el factor astronómico es el movimiento de rotación, en la altitud es el movimiento de traslación y en la oceanidad la forma de la Tierra. Dentro de los climas del Perú existen diferentes... A ver, ¿cómo lo explicar? El clima del Perú está determinado por su situación geográfica, ¿no? Ya que el país se encuentra dentro de la zona intertropical de la Tierra, ¿no? Es decir, a baja latitud y cerca del ecuador terrestre. Esto implica que no haya grandes diferencias entre las temperaturas, ¿no? Dentro de ellos puede destacar el clima de la costa. Se caracteriza por poseer un clima seco y cálido, ¿no? Presenta dos variantes. En el extremo norte
Tumbes y Piura el más cálido y con lluvia en verano, mientras que el resto de la costa es menos cálida y con muy escasas precipitaciones todo el año. A diferencia del clima de la sierra o la selva, el clima costeño posee mayor estacionalidad, ¿no? Por verano e invierno, bien diferenciados en cuanto a sus temperaturas. A pesar de la gran aridez de la costa, cuenta con una importante población que se asienta en los valles costeros. También tenemos el clima andino, ¿no? La Sierra del Perú se caracteriza por un clima de montaña, ¿no? Cuya fisiografía está determinada por la cordillera de los Andes y se caracteriza por ser isotérmico, es decir, con poca diferencia entre las temperaturas de invierno y verano. Presenta varios tipos de clima que van desde templado, hasta el polar, ¿no? Ya que a mayor altura habrá menor temperatura. No tenemos que tener en consideración que dentro del clima andino puede llegar hasta un clima gélido, ¿no? Por así decirlo, un clima bajo cero. Y en contraste a ello tenemos la Amazonía del Perú. No tiene un clima tropical lluvioso predominante, ¿no? Lo que determina ecosistemas de selva, de vegetación exuberante y diversa. Se caracteriza por ser un clima isotérmico, en donde la diferencia entre el mes más cálido con el mes frío es frecuentemente de tan solo 1 grado centígrado. Es lluvioso todo el año, aunque hay menor lluvia durante los meses de invierno austral. Si en realidad has llegado hasta esta parte del video, dale like y no olvides de suscribirte.